Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Mi nombre es Ricardo y en esta clase voy a hablar sobre estas tres articulaciones. Antes, tener en cuenta estos puntos que hacen referencia, en el caso de clasificaciones, ahí hablamos sobre el tipo y el género de la articulación. En este otro punto, que es lo que es superficies articulares que van a intervenir cuando estemos en presencia de dos superficies, o más bien, de más de dos superficies de huesos diferentes, ahí hablamos de un complejo articular. ¿Bien? Y cuando hablemos de medio de adaptación, por ejemplo, un fibrocartílago que se interponga en la articulación, ahí estamos hablando de una articulación compleja, que hay que diferenciar de lo que es un complejo articular. ¿Bien? Caso de medio de unión, ahí hablamos de la cápsula articular y los ligamentos que refuerzan a esa cápsula. Por último, la irrigación, inervación y movimientos de cada una de estas articulaciones. Empezamos por la cadera o articulación coxofemoral. Según su clasificación, es tipo sinovial, es decir, que entre las superficies de la articulación hay un espacio en el cual se interpone líquido sinovial, ¿bien? Que es producido por una membrana que es delgada, muy vascularizada, que tapiza el interior de la cápsula articular. Género esferoidea, es decir, por parte de la cabeza del fémur, que es una esfera casi completa, se dice 2/3 de esfera, y es multiaxial, porque se va a mover alrededor de muchos ejes, y va a tener una amplitud de movimiento. Entonces, las superficies articulares que van a intervenir son la cabeza del fémur y la superficie semilunar del acetábulo. Entonces, esta carilla, esta superficie articular, va a estar recubierta por cartílago articular. Es la cara semilunar. Recordar, el hueso coxal era el producto de la fusión de tres huesos. El ilion superior, el isquion hacia postero inferior y el pubis hacia antero inferior. Y veíamos lo que es la línea tirradiada que converge hacia el trasfondo del acetábulo, que eso luego desaparece entre los 14 a 16 años de edad. Tenemos entonces esta depresión, la fosa acetabular, el reborde, el limbo del acetábulo, la carilla o superficie semilunar y el transforme. Acá hay una escotadura que va a estar mirando hacia lo que es el foramen obturado. Por parte del fémur, la epífisis proximal, tenemos esto es anterior, posterior, una vista medial, marcamos a la cabeza, al cuello, al trocánter mayor y al trocánter menor, ¿sí? Que también se puede ver en esta vista. El trocánter, digamos, entre el trocánter mayor y el trocánter menor, en una vista posterior, encontramos a la cresta intertrocanteria y una vista anterior de este hueso, porque esto es lateral con respecto al coxal, pero es una articulación que está abierta, en este caso. Vemos la línea intertrocanteria, que es anterior con respecto a la epífisis proximal del fémur. La cresta es posterior y la línea es anterior. En el caso del límite entre el cuerpo y la epífisis proximal del fémur es hacia anterior, entonces la línea intertrocanteria, y hacia posterior va a ser la cresta intertrocanteria. Recordad, límite entre el cuerpo y la epífisis proximal del fémur. Ahora bien, a este nivel, en lo que es la cresta,
intertrocanteria vamos a encontrar también al tubérculo cuadrado, que es una eminencia ósea en esta parte del fémur. Marcamos también a la fosita de la cabeza del fémur, donde se va a insertar el ligamento, a la fosita trocanteria, que se va a encontrar en la cara medial respecto al trocánter mayor, y tener en cuenta que a nivel de la fosita trocanteria vamos a tener la inserción, recordamos, de lo que son los músculos gémino superior, gémino inferior, obturador interno y obturador externo. Respecto a lo que es el trocánter mayor, vamos a tener la inserción, si recordamos, de los músculos glúteo medio, glúteo menor y piriforme. Y ya que estamos, decimos que en el trocánter menor, ahí vamos a tener a la inserción de los músculos iliozoas. En parte crea la formación por el psoas mayor y el músculo ilíaco. A este nivel, trocánter menor. Medio de adaptación es el labrum acetabular, rodete cotiloideo o rodete acetabular. Esto es fibrocartílago que va a cubrir, digamos, se inserta a nivel del limbo del acetábulo y cubre la escotadura en forma de puente y permite el paso de la rama acetabular de la arteria obturatriz, que se va a dirigir al ligamento de la cabeza del fémur. Lo que hace básicamente este fibrocartílago es aumentar la superficie de la cara semilunar que presenta a este nivel de acetábulo. Entonces, por ser un fibrocartílago como medio de adaptación, estamos en presencia de una articulación compleja. Acá vemos en esta imagen que han retirado este fibrocartílago en forma de anillo, lo retiraron del acetábulo. Vemos acá el corte transversal, que va a tener una forma triangular, con una base que se adhiere al limbo del acetábulo, una cara externa convexa que mira hacia la cápsula articular y una cara interna cóncava que mira hacia la cabeza femoral. Medios de unión, tenemos a la cápsula articular. La cápsula se inserta en la línea intertrocanteria, que la veíamos en la cara anterior. También lo va a hacer, rodea la base del trocánter mayor, luego hacia posterior pasa por encima de la cresta intertrocanteria para llegar a la base del trocánter menor. También tenemos al ligamento, un ligamento interarticular, que es el ligamento de la cabeza del fémur, que se inserta, lo hace por un lado en la fosita de la cabeza del fémur, y por otra parte lo hace a nivel de la escotadura acetabular. Recordar que este ligamento es interarticular y extrasinovial, y por ese ligamento va a pasar la rama acetabular de la arteria obturatriz. La arteria obturatriz es una de las ramas que va a dar la arteria ilíaca interna. También hay que nombrar a los ligamentos próximos a la articulación. En una vista anterior tenemos al iliofemoral y al pubofemoral. El iliofemoral, que por una parte se inserta, digamos, en la espina ilíaca anterior-inferior y se divide. Tiene forma de I. Una parte transversa y una parte vertical. La transversa se dirige a nivel del trocánter mayor y la vertical lo hace a nivel del trocánter menor. Ambos van hacia lo que es la línea intertrocanteria. Este ligamento iliofemoral es el más fuerte. Después tenemos el ligamento pubofemoral, que va a reforzar a la cápsula, la parte anterior de la articulación. Este ligamento pubofemoral se inserta a nivel del hueso coxal, lo hace en la eminencia iliopectinia, cresta pectinia, cuerpo y rama del pubis. Y de ahí se dirige luego al fémur, al trocánter, a nivel del trocánter menor. Hay que tener en cuenta que entre estos dos ligamentos hay una zona de debilidad donde se puede salir la cabeza del fémur, y ahí vamos a encontrar a la bosa serosa iliocoxal.
pectina, que permite el deslizamiento de los músculos adyacentes a la articulación. Una vista posterior, tenemos que nombrar al ligamento isquiofemoral, que refuerza a la cara posterior de la cápsula y se inserta en la parte posterior del labrum acetabular y de ahí se dirige al borde anterior de la fosa intertrocanteria. Recordar que la fosa la habíamos en la cara medial del trocánter mayor. También hay que decir que en la vista posterior también podemos ver al ligamento iliofemoral. Respecto a las lesiones, luxaciones, tenemos posterior, que se da en la cadera el 90%, y anterior en el 10%. En lo que es la posterior, la cabeza del fémur sale por detrás del acetábulo y se puede ubicar por arriba, al mismo nivel, o por debajo. La más frecuente son las que están por encima del acetábulo. Esto lo que puede provocar esta lesión es el estiramiento del nervio ciático y lesionarlo. En el caso de la luxación anterior, que sea el 10%, se da porque la cabeza del fémur queda por delante del acetábulo y puede estar al mismo nivel o por debajo de la fosa acetabular. En ambos casos, la articulación va a estar flexionada. Ahora bien, en el caso de la luxación posterior, el muslo queda en aducción y en rotación medial, y el miembro afectado va a quedar más corto. En el caso de la luxación anterior, el muslo queda en abducción y en rotación lateral, y el miembro afectado puede quedar más largo. Esto se produce en general por accidente de tránsito, un traumatismo en esa lesión, un traumatismo fuerte, una caída. La irrigación está dada por una anastomosis que se da a nivel de esa articulación mediante la arteria femoral profunda, rama de arteria femoral, que va a dar arterias circunflejas y una primer perforante. Y por parte de la arteria ilíaca interna, se da por la arteria obturatriz, que va a dar la rama acetabular, y como vimos, se dirige al ligamento de la cabeza del fémur, la arteria glútea inferior y la arteria glútea superior. Por parte de la circunfleja se forma un circuito alrededor de lo que es la epífisis proximal del fémur. Acá vemos lo que es la irrigación, marcamos la arteria ilíaca común, que sería interna hipogástrica, y externa. La interna en color azul, marcamos las ramas que van a irrigar esta región articular, glútea superior y glútea inferior. También la obturatriz mediante la rama acetabular. En parte de la ilíaca externa, recordar que una vez que pasa el espacio subinguinal por debajo del ligamento inguinal, se hace femoral. Bien, externa pasa a ser arteria femoral, es decir, arteria ilíaca externa. Y la femoral, que es su continuación, va a dar una rama colateral, que es la arteria femoral profunda. Esta arteria femoral profunda es la que va a dar las ramas circunflejas. Lateral, que va por la cara anterior, y medial, que va por la cara posterior. ¿Bien? También una rama perforante. La primer perforante se dirige a la articulación, ¿bien? Y esa anastomosa va al igual que la hacen las glúteas a este nivel. Acá marcamos la arteria femoral profunda, dando su rama circunfleja lateral, que va hacia la cara anterior, y la medial hacia la cara posterior. Luego dan ramas que se dividen, transversa y ascendente, y esta ascendente va a dar ramas retinaculares por la cápsula articular. También tenemos que nombrar a la rama acetabular de la arteria obturatriz, que se dirige al ligamento de la cabeza del fémur y va a irrigar a esta parte del fémur. Inervación, estado por nervio femoral y el obturador. Recordar que son ramas del plexo lumbar, y el plexo lumbar lo veíamos en una vista anterior. Entonces, para asociar, son ramas articulares anteriores, por parte del nervio ciático, nervio cutáneo femoral posterior y nervio del músculo del cuadrado femoral. Son ramas del
plexo sacro, nervio ciático, rama terminal, y si pensamos, estos nervios los ubicamos en una vista posterior, entonces decimos que son ramas articulares posteriores, para asociar, ¿no? Así uno asocia dónde puede ubicar a estos nervios y su relación con la articulación. En cuanto a los movimientos, participan músculos de la región glútea y músculos de la región del muslo, la cara posterior y la cara anterior. Son movimientos básicamente de flexión, extensión, aducción y abducción, rotación interna y externa. En el caso de, esos son movimientos simples, ¿no? Pero también va a ser circunducción, que es un movimiento complejo. En el caso de la circunducción es la asociación de movimientos simples, es decir, que va a ser la asociación de los movimientos de flexión, extensión, es decir, flexión, abducción, extensión y aducción. Esto va a depender del sentido del movimiento, ¿no? El sentido de esta circunducción. ¿Bien? Pero recordad que eso es un movimiento complejo que es, digamos, el producto de la asociación de movimientos simples, ¿no? Rodilla. La rodilla es una articulación compuesta, porque están, digamos, involucrados más de 2 huesos, acá son 3, es compleja porque interviene un fibrocartílago como medio de adaptación, que son los meniscos. Tenemos según la clasificación, es sinovial, ya dijimos por qué sinovial, género bicondila doble, porque participan, por parte son 2 cóndilos, el fémur tiene 2 cóndilos y la tibia también tiene 2 cóndilos, serán laterales y mediales, es bicondilia doble. ¿Bien? Entonces, son 2 cóndilos de una especie que se enfrentan a 2 superficies articulares casi planas ubicadas sobre los cóndilos de la tibia. Entonces, como es casi plana, se tiene que adaptar y se interpone un fibrocartílago para aumentar la concavidad de la superficie de la tibia. Así hace que sea más estable. Esto lo va a hacer los meniscos. ¿Bien? Por parte de lo que es troclear, es mediante la articulación entre el fémur y la cara articular de la rótula o patela. Decíamos que intervienen 3 huesos, el fémur articulando con la tibia y el fémur articulando con la rótula o patela. Por eso es un complejo articular. Y acá vamos a hablar de lo que es el medio de adaptación. El medio de adaptación son los meniscos, como decíamos, lo que hacen es aumentar la superficie de la tibia, como que se hace más cóncava, más profunda, para adaptarse a los cóndilos del fémur, que son muy convexos. Esto hace que la articulación sea más estable, no se lesione, que no se luxe, y se pueda mover mejor. Caemos en un corte coronal, como se pueden ver, al igual que en el corte sagital, los meniscos se ven de forma triangular, y vemos que el menisco medial tiene forma de C, está más abierto, y el menisco lateral tiene forma de O, está más cerrado, y las astas anteriores se van a unir mediante el ligamento transverso o yugal, astas o cuernos anteriores de los meniscos. Entonces, como el medio de adaptación es un fibrocartílago, estamos en presencia de una articulación compleja. Sabemos lo que es la zona de inserción de estas astas o cuernos de los meniscos en lo que es la superficie preespinal o intercondiliar anterior o en la parte retroespinal, ¿bien? O intercondiliar posterior. Cuernos anteriores o astas anteriores y cuernos posteriores o astas posteriores. Acá vemos cómo se insertan el ligamento, lo que es el menisco medial, se abre más, tiene forma de C, y el menisco lateral es más cerrado, va a tener forma de O. Por eso decimos que el menisco interno medial tiene forma de C y el menisco externo lateral tiene forma de O, está la mnemotecnia. Medios de unión, tenemos lo que es por parte de la cápsula articular, que va a rodear a toda la superficie articular. Por parte de los ligamentos próximos a la articulación, nombramos a lo que es el ligamento popliteo oblicuo y arqueado, que lo vemos en una vista posterior. Acá tenemos el ligamento popliteo el oblicuo, que es dependencia de expansiones de la inserción del músculo
membranoso. Acá tenemos el ligamento popliteo arqueado que pasa por arriba de esta parte del músculo popliteo. Esto lo vemos en una vista posterior. También nombramos a los ligamentos colaterales peroneotibial que van desde la tibia al fémur, el colateral tibial, y el colateral peroneo va desde el peroné al fémur. ¿Bien? Y en lo que es los ligamentos rotulianos, el rotuliano es, hay que recordar que este ligamento es continuación del tendón del músculo cuádriceps femoral, que se inserta en el vértice de la rótula y de ahí se dirige hacia la tuberosidad de la tibia. También hay que nombrar al retináculo rotuliano o aletas rotulianas lateral y medial. En el caso de lo que es el retináculo rotuliano lateral, está formado por fibras de las aponeurosis de los músculos vasto lateral, del recto femoral y el tracto iliotibial. Este es en el caso del retináculo rotuliano lateral o aletas laterales. En el caso del retináculo rotuliano medial, está formado por fibras de las aponeurosis de los músculos o del músculo vasto medial. Que acá no lo vemos, pero lo mencionamos. En el caso de los ligamentos intraarticulares, hay que nombrar a los ligamentos cruzados, al anterior y al posterior. Son intraarticulares y extrasinoviales. Lo mismo que pasaba con el ligamento de la cabeza del fémur. Acá marcamos lo que es el área de inserción en el espacio área preespinal y área retroespinal para el ligamento cruzado anterior y el posterior. Acá vemos el ligamento, el punto de inserción del cruzado anterior y acá el cruzado posterior. Y decimos que el ligamento cruzado anterior se dirige al cóndilo externo del fémur y el ligamento cruzado posterior se dirige al cóndilo interno o medial del fémur. Es la mnemotecnia. Acá marcamos cómo el ligamento cruzado anterior se dirige desde el espacio preespinal hacia la cara medial del cóndilo externo del fémur. El ligamento cruzado posterior, que está por detrás, se inserta en el espacio retroespinal y ahí se dirige hacia la cara lateral del cóndilo medial o cóndilo interno del fémur. Acá vemos la imagen, la vista superior, donde vemos meniscos, medial, forma de C, y el lateral, forma de O, con los ligamentos hacia anterior, hacia posterior, hacia lateral y hacia medial. Con respecto a la irrigación, hay que nombrar a las arterias que en parte son ramas de la arteria poplitea. Por un lado, tenemos a todas estas, pero estas cuatro son las arterias que van a formar la red articular de la rodilla. Estas cuatro forman una red anatomótica a nivel de la cara anterior de la articulación. Esta red va a dar lugar a un círculo superior prefemoral y a un círculo inferior pretibial, y va a recibir anastomosis. Esta red, es decir, recibe anastomosis longitudinales, que son perirotulianas, vendrán de la parte superior y de la parte inferior. Remarcamos lo que es esta red articular de la rodilla. Entonces tenemos que a estas cuatro arterias, esta red articular va a recibir anastomosis de arterias por parte de la femoral descendente de la rodilla, ¿bien? Rama de la femoral, y otra que es una rama descendente de la circunfleja lateral. Después otras que vendrán son ramas de la arteria tibial anterior. Y todas se anastomosan para formar toda una red articular a este nivel. La inervación está dada por el nervio tibial y el nervio peroneo común. Recordar que son ramas terminal del nervio ciático, y el nervio ciático a su vez es rama terminal del plexo sacro. Por otra parte, también lo hace el nervio tibial y el nervio femoral, que son ramas terminales del plexo lumbar. Movimientos van a ser movimientos básicamente de los principales son de flexión y extensión, que son, en el caso de la flexión, está asociada a lo que es la rotación medial de la tibia, y también si pensamos que en la flexión la pierna se dirige hacia posterior, y decimos entonces que el menisco se desplaza hacia posterior y el
ligamento cruzado que se tensa va a ser el cruzado posterior. En el caso de la extensión, la pierna, decimos que si bien rota en la rotación lateral de la tibia, digamos que en el movimiento de la pierna se desplaza hacia el anterior. Entonces, si pensamos, el menisco se desplaza en dirección anterior, seguimos la dirección de la pierna, y el ligamento que se tensa va a ser el ligamento cruzado anterior. Eso como para asociar. También, digamos, estos son los principales, pero hay una leve rotación, digamos, cuando la rodilla está flexionada, la rotación lateral puede alcanzar el 5% y la rotación medial puede alcanzar el 10%. Y estos movimientos hay que tener en cuenta que son casi nulos cuando la pierna está en extensión. Pasamos al tobillo. La articulación talocural o tibio-peroneostegalina es compuesta porque están involucrados más de 2 huesos, en este caso son 3, que es una articulación sinovial, ya dijimos por qué, y es troquial uniaxial, porque se mueve alrededor de un eje. Vamos a ver que es un eje transversal en sentido oblicuo. Tenemos las superficies articulares que intervienen, son la tibia y el astrágalo. Vamos a ver que en el caso de la tibia y el astrágalo son más anchos, las superficies son más anchos hacia anterior y más angosto hacia posterior, tanto de la tibia y del astrágalo. Tienen forma cuadrilátera, 4 lados. ¿Bien? Y marcamos también dónde va a articular la carilla, la cara del malleolo peroneo, a nivel de la cara articular que tiene el astrágalo. El peroné es lateral, el quinto dedo es lateral. Y en el caso del malleolo tibial, va a articular en la carilla articular del astrágalo, que tiene para el malleolo tibial a este nivel. Recordar, la tibia es medial, entonces el primer dedo del pie es medial, y ahí va a articular la carilla malar de la tibia, y acá la del peroné. También tener en cuenta que a este nivel, en lo que es la articulación distal tibio-peronea, hay una sindesmosis, que es del género fibrosa, de la fibrosa, tibio-peronea distal, está rodeada por una cápsula articular reforzada por ligamentos tibio-peroneos anterior y posterior. Esto lo que hace es permite el correcto funcionamiento de esta articulación talocular o articulación del tobillo. Bien, a este nivel. Entonces, como decíamos que intervienen la superficie articular de la tibia, peroné y el astrágalo, estamos en presencia de un complejo articular. Medios de unión tenemos la cápsula articular que va a estar alrededor de las superficies de la articulación, que va a estar reforzada por ligamentos laterales y colateral medial. El medial es el deltoides, que tiene 4 porciones. Vemos en esta imagen el ligamento tibio astragalino anterior, tibio astragalino posterior, es decir, van de la tibia de astrágalo, el tibio calcáneo y el tibio navicular o tibio escafoideo, tibio navicular porque va de la tibia al hueso navicular. La vista medial, ahora la vista lateral, tenemos el ligamento, que son 3, son astrágalo peroneo posterior y astrágalo peroneo anterior. Y el tercero, por último, el ligamento calcáneo peroneo. Esta región de ligamentos, este complejo de ligamentos, es el que tiene más lesiones frecuentes y son esguinces, y se dividen en lo que son esguinces tipo 1, cuando hay estiramiento de los ligamentos, tipo 2, cuando hay rotura parcial, y tipo 3, cuando hay una rotura total de estos ligamentos. Esta articulación va a estar irrigada por las arterias, que son ramas de la arteria tibial anterior, recordar que es rama de la arteria poplitea, y la arteria tibial posterior, también rama de la arteria poplitea. Y también van a llegar ramas de la arteria peronea, que es rama de la arteria tibial posterior. Inervación dada por el nervio sanfeno, recordar que es rama del nervio femoral, y a su vez el nervio femoral es la rama del plexo lumbar,
Por otra parte, van a llegar ramas del nervio peroneo profundo y tibial, nervio tibial, que son ramas del nervio ciático, rama terminal del nervio ciático, y que a su vez el nervio ciático es rama terminal del plexo sacro. Y recordar que el nervio safeno, que es rama del nervio femoral, que viene del plexo, a su vez, venía del plexo lumbar, este nervio safeno era el único de los nervios, digamos, del plexo lumbar que llegaba a nivel de la pierna y el pie. Es un nervio sensitivo. Hay unas arterias que van a llegar acá a la articulación, que van a dar ramas articulares en el tobillo, la tibial posterior y la arteria peronea y la arteria tibial anterior, con sus ramas articulares para el tobillo. Recordar que entonces la arteria poplitea va a dar a la arteria tibial posterior y a la arteria tibial anterior, y a su vez la arteria tibial posterior va a dar a la arteria peronea. Y estas van a dar ramas articulares para el tobillo. En cuanto a los movimientos, hablamos en caso de la flexión, se llama flexión dorsal, y la extensión será flexión plantar. Son los movimientos del tobillo que lo que hace es eleva o desciende el extremo anterior del pie. En el caso de la flexión dorsal, eleva el extremo anterior del pie, y en el caso de la flexión plantar, desciende el extremo anterior del pie. Es decir, que acerca o aleja la cara dorsal del pie a la cara anterior de la pierna. Lo que hace estos movimientos lo hacen alrededor de un eje transversal oblicuo de medial al lateral y de adelante hacia atrás. En la flexión dorsal lo que hace es producido por un grupo de los músculos extensores que están ubicados en el compartimiento anterior de la pierna, y en el caso de la flexión plantar es producido por el grupo de los músculos flexores que lo ubicamos en el compartimiento posterior de la pierna. Acá les dejo para que tengan en cuenta estos, algo de teoría. ¿Bien? Ahora sí, esto es lo último, bibliografía. Bueno, chau, nos vemos.